sexual. Toma. He marcado unos pasajes que podrás encontrar interesantes. No lo olvides, Herr Logan. Ojos diferentes. Los ciegos me llaman por videollamada y dicen que me veo duro. Y en esta ocasión, querido, va a ser literalmente Neruda hablando del cielo. Sí, se puede demostrar con la Biblia y con la historia que María es la madre de la iglesia. ¿Cómo se demuestra con la Biblia que María es la madre de la iglesia? Está como preparando la camita, ¿no? Para que la gente no sienta tanto el impacto de que no hay ningún tipo de argumento. Desde demostrarlo no basta. Vos podés estudiar, vos podés razonar, podés citar versículos, mostrar tipologías, patrones, símbolos. Podés demostrar que esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada con 2 estrellas, es la misma que trajo al mundo al hijo varón el que regirá las naciones. Y podés demostrar que esa mujer es también perseguida por el dragón y que su descendencia somos nosotros, los que guardamos. El elemento central de la narrativa de este tío es María. Yo te puedo hablar de María como la nueva Eva, como el arca de la alianza, como la mujer del Apocalipsis. Todo eso se puede argumentar y lo hice muchas veces. Es más, toda esta serie estuvo dedicada a argumentar estas cosas desde la Biblia y la patrística. Pero hablar de María como madre no es algo que se puede fingir. No se puede hablar de una madre si uno se siente huérfano, porque uno puede conocer hijos, pero hasta que uno no se reconoce hijo, María seguirá siendo una figura externa, lejana, teológica y no una presencia viva, real. Una presencia viva. ¿Te fijas la fraseología que utiliza este ridículo? Hablamos de la presencia de Dios. Esté en el monte, esté en el campo, esté en el templo. Ahí va a estar el Señor conmigo porque su espíritu me ha sido dado justamente para eso. Este tío me habla del espíritu de María. Nosotros escuchando a este tío, básicamente suelta desde que inició un montón de peticiones del principio, los cuales no están probando. En mi caso fue recién cuando dejé de resistirme a ese abrazo, que logré entender todo lo demás. Entonces ahora habla de la gracia irresistible. Yo intento encontrar alguna referencia mínima a las palabras que este tío dice para tratar de anclarla epistemológicamente a la construcción que hacen de María. Pero ¿de dónde sacó esa basura? Vi lo que nunca antes había querido ver: la intercesión de los santos, la comunión entre la iglesia en el cielo y la iglesia en la tierra, la liturgia celestial y especialmente esa figura femenina que comenzaba a aparecer con más fuerza a medida que me acercaba el capítulo 12. A decir verdad, los capítulos 4 y 5 me sacudieron. Todo eso me incomodaba profundamente. Lo esquivé como pude. Me enfoqué en otros aspectos del texto. Cambié de tema. Toda esa narrativa él la engloba en María. Él se está resistiendo a María. Ni siquiera a Cristo, rayos, se está resistiendo a María. ¿De dónde sacó esa vaina? ¿Pedro se resistió a María o Pablo? ¿Ahora se predicaba a María? Y entonces llegó esa noche, el capítulo 12. Cuidado. Ahí está. Bueno, toda la verborrea de 40 minutos para llegar al capítulo 12 y hacerle el exégesis al capítulo 12 que le trastornó la mente y lo hizo Mariano. Vamos a ver. Preparado todo, notas, bosquejos, argumentos, pero apenas empecé a leer el texto en voz alta, todo se vino abajo. La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de estrellas, no era una figura simbólica cualquiera, era ella, y yo lo sabía, aunque todo en mi formación protestante gritaba que debía rechazar esa interpretación. Vamos a mostrarles que incluso los católicos, sí, los propios obispos, las propias diócesis del catolicismo rechazan esa interpretación de Apocalipsis 12 refiriéndose a María. Cuando uno va, y estamos empezando, a Apocalipsis 12, sobre estos obispos católicos de las diócesis de Estados Unidos, ellos te dicen así, nada más para que te veas hasta dónde llega justamente la mentira de estos apologistas católicos, y ellos te lo dicen: la mujer adornada con el sol, la luna, mira, y las estrellas, imágenes tomadas de Génesis 37:9, por supuesto la exégesis de José, simboliza al pueblo de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, simboliza al Israel de la antigüedad que dio a luz al Mesías y luego se convirtió en el nuevo Israel, la iglesia. Esta es la interpretación de las propias diócesis católicas. Entonces uno dice, a ver, entonces ¿por qué estos tíos empiezan a decir este tipo de tonterías? ¿Cómo es que este tío se convirtió al catolicismo con algo que ni siquiera los católicos aceptan? Entonces lo que hacen es básicamente una suerte de, no sé, metamorfosis en cuanto a la lectura del texto que va mutando según sus conveniencias. Por eso cuando se debatió el tema con el pelón Albrecht, ¿no?, si el dragón era literal, el tío inventó un dragón literal, dice que los dragones literales existen, porque sabe la complicación de leer el texto haciendo ese tipo de juegos hermenéuticos, decir, aquí es literal, aquí no es literal, aquí es verdad, aquí no es verdad. No, es simbólico y simboliza algo. Y el simbolismo viene de Génesis 37 y tiene que ver con Israel, con la iglesia naciente, que representa a esa mujer, que da luz al Mesías. Entonces de repente esa es María, pero si vas al dragón, ya no es dragón. Si hablamos de la persecución, no, María no fue perseguida, eso tampoco es literal. Si hablamos de las alas, María no tuvo alas, eso es simbólico, pero es la mujer. ¿Pero tuvo dolores de parto? No, no tuvo dolores de parto. Entonces hacen un chile con queso Apocalipsis 12 en cuanto a la exégesis de la lectura y dicen, ahí está María. No, otro perro con ese hueso. Los grandes exégetas católicos, el padre Bani, en su libro sobre el Apocalipsis, específicamente sobre el capítulo 12 de Apocalipsis, otra vez un sacerdote perteneciente al magisterio ordinario, en su libro Apocalipsis nos dice,
esta mujer del Apocalipsis 12 simboliza al pueblo de Dios del Antiguo Testamento que ahora es conocido en el Nuevo Testamento, que es la iglesia. Stephen Shoemaker, que yo creo que es uno de los eruditos más versados en el tema de la piedad o la devoción mariana, si no es que el más versado, en su libro Tradiciones Antiguas sobre la antigua veneración de la dormición y la asunción, él nos dice que este asuntito de vincular Apocalipsis 12 con María, el primero que lo hizo fue Epifanio en el siglo IV, 400 años antes de Cristo. Esto no es ninguna tradición apostólica. Pero específicamente nos dice Shoemaker lo siguiente, dice, mira, aquí te lo voy a poner, mi querido Basílico, dice, muchos otros exégetas a lo largo de los siglos no comparten esta visión de Epifanio que interpreta a esta mujer como María. Pero esto surge, esta lectura mariana, surge, dice Shoemaker, que es uno de los más versados, surge ante la escandalosa ausencia de un testimonio formal sobre la vida de la Virgen en los escritos cristianos más antiguos. Así que han buscado identificar aquí un testimonio implícito de la asunción de la Virgen, pero también nos va a decir que esto solamente lo hizo Epifanio. Epifanio es el primer escritor conocido en la historia de la iglesia, siglo IV, 400 años después de muerta María. Epifanio es el primero que de manera tentativa, ni siquiera se comprometió, de manera tentativa nos da esa interpretación y no nos informa si alguien más había utilizado esa impresión, dejando abierta la clara posibilidad de que él fue el primero en trazar esa conexión por su cuenta. Entonces ellos te dicen que esta es la tradición. No, nanay, no hay ninguna tradición. Esto se lo inventaron. Epifanio se lo inventó. Hay un silencio ensordecedor por 400 años hasta que aparece Epifanio, que es un tío random de la nada porque no hay un consenso que lo siga. Y entonces siglo I, silencio total. Siglo II, silencio total. Siglo III, silencio total. Siglo IV aparece Epifanio y mágicamente te dicen tradición apostólica. Y resulta que con los historiadores, los exégetas, hermenéuticas te dicen, no, es que Epifanio ni siquiera estaba comprometido. Estaba especulando, tanto como lo puedes hacer tú o yo. Así es como te juegan el dedito en la boca los papistas diciéndote, esto es lo que siempre se creyó. No es cierto, esto nadie lo creyó. Esto se lo inventaron sobre la marcha y no es famoso, no es bien reconocido ni siquiera por los exégetas católicos, como te acabo de leer ahorita. Claro. Hilda Graf. Hilda Graf es una de las más destacadas historiadoras también sobre el asunto de la devoción mariana, una católica de hueso colorado que hay que decirlo, ella era protestante. Ella fue protestante, se convirtió al catolicismo y se convirtió en una de las católicas más devotas de María, y ella misma nos lo dice también. Apocalipsis 12 es una vinculación con María. Esto es de los tiempos modernos, esta visión corresponde a los tiempos modernos, no viene de la tradición apostólica, no viene de la tradición de la iglesia. La agarraron porque había un silencio ensordecedor respecto a María y la empujaron más allá. Exegéticamente no se puede probar. ¿Sabes quién fue el primero que ya de forma descarada hizo la vinculación de Apocalipsis 12 con María? El primero que la va a hacer es Ecumenio, un filósofo del siglo VI del área bizantina. Él es el primero formalmente que va a utilizar Apocalipsis 12. Esto quiere decir que efectivamente lo que se va dando en la iglesia es una infección que nace de la especulación, que se vierte sobre el populacho la abraza, ¿no?, para justificar su idolatría, y entonces estos tíos contaminan al pueblo. Pero aquí hay algo muy interesante, Basílico, fíjate, porque si bien él es el más antiguo, 600 años después de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles, los padres griegos, los padres apologistas, 600 años, casi 300 años después del Concilio de Nicea que surge esta interpretación, Ecumenio lleva la alegoría de Apocalipsis 12 a un punto descarado, porque Ecumenio nos dice que la mujer no estaba vestida del sol, que esa es una mala forma de leer el texto, que en realidad, fíjate lo que dice acá Ecumenio, y te lo pongo, mira, y la gente puede leer esto. La línea de esta explicación sería más acertado decir que la mujer no está vestida de sol, sino que la mujer viste al sol contenido en su bien. O sea, el tío se pasa por los calzones, literalmente la semántica del texto, y dice, no, ni siquiera está bien leerlo así. La mujer ni siquiera está vestida del sol, la mujer viste al sol. O sea, ponen el papel central a María hasta el punto de estar por encima del propio Cristo. Entonces aquí tenemos al primero, ¿no?, en la historia de la iglesia que efectivamente ya hace una vinculación descarada de Apocalipsis 12 con María. Pero mira las piruetas dignas de un cirquero que hacían estos tíos, ¿no? Porque ahora resulta que como él se tiene que comprometer con que María no tuvo dolores de parto, porque tener dolores de parto es consecuencia del pecado, y estos tíos lo tenían muy claro, tiene que negar los dolores de parto que tiene esa mujer en Apocalipsis 12. ¿Y sabes cómo interpreta este cirquero Apocalipsis 12? En el texto de Ecumenio, que cualquiera puede leerlo en su libro sobre Apocalipsis, que es donde viene toda esta descripción, dice que los dolores de parto eran en realidad los temores de ser desechada por José. Te lo voy a leer, Basílico, te lo voy a leer. No. En el presente pasaje,
El gritar y estar en dolores de parto debe entenderse de este modo. Cuando Dios habló de ella a José diciendo que su concepción era por obra del Espíritu Santo, la Virgen estuvo preocupada, sonrojándose. Siguiendo Hostias. las leyes del lenguaje, estos son los gritos y sufrimientos. O sea, dolores de parto ya no es dolores de parto. Claro. La palabra parto estaba de más ahí porque los dolores en realidad son porque José la podía expulsar por haber pensado José que podía haberse acostado con otro. Estas son las piruetas, los circos de la famosa tradición papista donde ellos yo de verdad digo, Increíble. tanto poema, tanta faramaya para ir al texto y que me salgan con estas barbaridades. Fíjate, Basílico, porque aquí mientras yo estaba estudiando el caso, me doy cuenta nuevamente de cómo el papismo fue contaminando a la iglesia en su conjunto. Porque ciertamente la primera declaración de Epifanio es en el siglo IV, pero va a ser hasta el siglo VI, viene entre el siglo VII, que la iglesia griega va a empezar a adoptar estas vainas. Si empieza la contaminación, el cáncer empieza a hacer metástasis, como sucedió con la idolatría, y termina infectando por fin a la iglesia griega, ¿no? Hasta el siglo VII ya empiezas a ver las reverberaciones, ¿no? del cáncer papista. Y por ejemplo, en el siglo VIII, fíjate, 800 años después, hasta 800 años es que encuentras, por ejemplo, a Beda el Venerable, ya diciendo que efectivamente que aunque el texto habla de la iglesia, aunque el texto habla de Israel, también se puede hablar de María. ¿Por qué? Porque ya está contaminado, ya siente el peso de la verbena popular, ya siente el peso del compromiso, ¿no? Con toda esa tontería papista y ya lo empiezan a incorporar a su exégesis. Efectivamente, Beda el Venerable, 800 años después, ya empieza en el lado bizantino griego, ya empieza a comprometerse, pero todavía su comentario de Apocalipsis 12 todavía reconoce y dice, esta mujer representa a la iglesia. Ajá, Lo que todavía. van a empezar a decir es que puede representar a la iglesia, pero también a María. Y empiezan a meter a María en el texto porque hay un silencio ensordecedor y empiezan a meter a María en el texto porque no tiene nada más. Pero aquí se ve lo que siempre yo he dicho, ¿no? La contaminación papista, la contaminación babilónica del papismo sobre la cristiandad en su conjunto, contaminando siempre con su basura, ¿no? Mira, te voy a poner una más, porque tenemos bastante evidencia, ¿no? Esta es una página muy famosa donde literalmente nos dice que la Biblia de Jerusalén, al darse cuenta que el consenso patrístico no le favorece, como tampoco el exegético, el hermenéutico, han decidido los muy descarados adoptar ambas posturas. Keith Horn nos cita a Ben Widdington, que es un teólogo y exégeta metodista, diciendo, esta figura es tanto la madre literal del niño como la imagen del pueblo de Dios. O sea, a fuerza quieren meter a María y dicen que Ben Widdington cree eso. Bueno, yo fui al libro de Ben Widdington, que aquí está. Ustedes lo pueden consultar sin ningún problema. Ahí está, Ben Widdington III. Y en el asunto de Apocalipsis 12, The Woman Clothed with the Sun, la mujer con el sol y las nubes, ¿no? En Revelaciones 12:1, Ben Widdington nos dice lo siguiente, es que son mentirosos, es lo que a mí no me agrada, son mentirosos e intentan vender una apologética que ya no se puede hacer porque cualquiera puede consultar las fuentes. Y les pongo aquí la traducción literal, textual, del texto de Widdington respecto a si esta mujer es María. Miren, aquí está la traducción, te la voy a poner aquí, mi querido, para que, si alguien quiere estas diapositivas, ya saben, edgarpacheco.com, dice, el destino de toda la raza humana yace en esta mujer. Una conclusión que se basa en la noción de que las estrellas controlan el futuro o destino de alguien. Pero la historia trata del sufrimiento de esta mujer en la tierra, no de su papel en el cielo. Así que no, para empezar, ni siquiera aporta para la asunción. En otras palabras, mira cómo dice Widdington, no tiene nada que ver con la teología mariana que presenta a María como intercesora en el cielo para los creyentes. La conjetura preferida por la mayoría de los católicos romanos es que esta mujer es María, pero hay dos factores que suelen considerarse en contra de esta conclusión. El primero de ellos es que en este capítulo de Apocalipsis leemos sobre el resto de su descendencia y la palabra es esperma, con el sentido de semilla. Si leemos Apocalipsis como los católicos, dice Widdington, entonces esto sería una alusión a parientes físicos de Jesús. Tal interpretación va en contra de la doctrina católica, ya que los católicos no creen que María ha tenido más hijos. Esa es una. Punto número 2. Dice Widdington, existen paralelismos entre este texto de Apocalipsis 12 e Isaías 66 de que la mujer es Sión, o como diría Pablo, la nueva Jerusalén. En otras palabras, la mujer representa a la comunidad del pueblo de Dios. Ni es mariano, ni es María, ni tiene que ver con la Asunción. Y dicen que Widdington cree esto. Bueno, Widdington dicen que el texto es polivalente porque intenta recuperar a María del papismo. Eso es lo que dice Widdington. Pero vean nada más la mentira, vean nada más el descaro, vean nada más el poco reparo que tienen estos tíos literalmente. Pero este fue el pasaje que convirtió al conde Drácula, mi querido Basílico.